Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gran gusto de tener con nosotros a uno de los mejores conocedores de la educación aquí en El Salvador. Él es el doctor Óscar Picardo y él es un experto en términos educativos, en algo que de las grandes deudas que tiene este país con su niñez y su juventud e inclusive con los adultos. Para hacer honor al programa vine con la corbata de mi universidad, pues yo soy fiel creyente en la educación. Creo que un pueblo sin educación no tiene futuro. Un pueblo sin seguridad no tiene futuro. Un pueblo sin salud no tiene futuro. Y son las tres grandes deudas. Y con Óscar vamos a tocar el tema educativo. Buenos días, Óscar. Gracias, Alfredo, por invitarme a su programa. Un gusto estar conversando de estos temas fundamentales para pensar el país, para diseñar, para imaginar un poco qué podemos hacer. Como te explicaba fuera de cámaras, este programa se divide en 3 segmentos y el primer segmento me gustaría conocer tu análisis del estado de la educación. Me preocupan aspectos como el déficit presupuestario, el mal rendimiento académico, la sindicalización docente, la politización de la educación y lo que nunca falla, la falta de seguridad. Claro. Bueno, es una buena agenda, ¿verdad? Bien estudiada. Iniciando por el tema presupuestario, la media latinoamericana anda superior al 5 o 6% del PIB, es lo que se invierte en educación. Países referenciales para nosotros, para no compararnos con países como Brasil o Argentina. El caso de Costa Rica está invirtiendo arriba del 8% del PIB. Honduras inclusive invierte un poquito más también. Nosotros nos hemos quedado entrampados a la saga con un 2.9, 3.1, 3.2%. Y eso es un dato preocupante. El otro tema es la calidad del gasto, porque no solo basta, que es el caso hondureño, que tiene un volumen mayor pero invierte mal. El tema de calidad del gasto es otro tema de debate, es otro tópico importante, cómo se distribuye el presupuesto. Y efectivamente nuestro presupuesto educativo en términos globales y muy generales se está absorbiendo a través del tema de salarios, básicamente. Hay poca inversión en infraestructura. El mismo ministro de Educación ha señalado 2 o 3 puntos críticos, que tenemos más de 1.700 escuelas de las 6.000 que son unidocentes, que tienen un maestro para 2 o 3 o 4 grados, lo cual tiene un impacto enorme. Pero también ha señalado que más de la mitad de la infraestructura tiene hasta 30 años sin tener un mantenimiento, ¿verdad? Lo cual ha llevado al sistema educativo a tener una infraestructura envejecida, con problemas, y eso es un tema importante, el ambiente escolar, ¿verdad? Algo que nunca quizás le hemos dado importancia, que no solo basta tener un buen maestro, que es la condición esencial, que ya lo abordaremos por ahí, pero también un buen ambiente de aprendizaje. Entonces el tema del presupuesto es un tema crítico que ha venido así y después de los acuerdos de paz creciendo de una forma pírrica, mínima, y no resolviendo los grandes problemas que tenemos, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema que se ha discutido, que se ha debatido. Si hacemos memoria en la última campaña, casi todos hablaban de subir al 6%, nadie dijo cómo, ¿verdad? Pero todos los candidatos, tanto el de Arena, el del FMLN, decían que iban a subir al 6% la inversión en educación del PIB, cosa que con las condiciones fiscales nos costaba imaginar, pero yo creo que era un tema discursivo y de campaña nada más, ¿verdad?
no se logró cambiar. Así que esa es como la conclusión, digamos, de este primer tema de presupuesto, ¿verdad? El segundo punto que tenía... El mal rendimiento académico. Rendimiento. La PAES, como una prueba estandarizada, yo siempre lo pongo como ejemplo, es un termómetro, ¿verdad? El típico termómetro que nosotros ocupamos para medirnos la fiebre. Cuando usted se toma la fiebre y tiene 39 o 40, usted ya sabe que tiene una enfermedad, una infección o va al médico, porque su cuerpo le está indicando que tiene fiebre. La PAES nos ha dicho que tenemos fiebre desde el año 97. Cada año nos tomamos la temperatura, retiramos el termómetro y nos dice 5.2, 5.4, y así hemos venido durante 15 años tomándonos la fiebre y llegando a la conclusión que sí tenemos temperatura y que hay una infección por ahí, que hay algo. Lamentablemente, algún ministro dijo por ahí, bueno, ¿y para qué vamos a hacer la PAES si ya sabemos cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Lo cual es cierto. Pero nunca hemos explorado o creado soluciones para resolver ese porqué. ¿Por qué tenemos un rendimiento bajo? Hay muchas razones. Uno, la principal es el tema docente, ¿verdad? Tenemos una planta docente, un claustro docente muy problemático. Hay gente muy buena, pero también hay gente muy mala trabajando en docencia. No se evalúan por el otro tema que ya vamos a tocar, las reivindicaciones de los sindicatos, no permiten evaluación. Hay una ley de la carrera docente con cierta rigidez para hacer cambios. Otro problema que tenemos es el calendario escolar. La ley dice, y el currículo no está diseñado para 200 días. Y hemos hecho estudios hace años donde hemos demostrado que se aprenden menos de 100 días. O sea, el tiempo efectivo de aprendizaje es menos de 100 días y eso es un drama. Y ahí hay correspondencia con la PAES. Si yo tengo un contenido para 200 y trabajo 100, pues voy a saber la mitad de lo que tengo planificado, lo cual corresponde a la prueba PAES. Hay mucha perdedera de tiempo en muchas cosas, además de la cantidad del día del padre, el día de la madre, del abuelo. Yo he llegado a escuelas donde se celebran hasta 5 días el día del maestro, lo celebran los alumnos, los padres, el consejo directivo, los proveedores, y en todos estos espacios los niños no están recibiendo clases, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un déficit importante. Cuando nos hemos sometido a pruebas internacionales, que han sido 3 en la historia contemporánea, en administraciones anteriores, cuando fue ministra Darling Mesa, el país se sometió a 2 pruebas internacionales, la prueba TIMSS, también nos sometimos a las pruebas de UNESCO, el estudio CERCE. Esas pruebas nos diagnosticaron algo muy sencillo y profundo. Los estudiantes salvadoreños que participaron en esta prueba conocen, pero no comprenden ni pueden aplicar lo que conocen. Esa fue como la conclusión curricular de lo que está pasando en el aula. Conocen, pero no comprenden ni pueden aplicar. Conocimientos muy teóricos, muy básicos. Eso tiene que ver también con la devolución. Si usted hace un examen, si yo le pongo un examen a usted y le digo, te sacaste 4, pues lo típico es, digamos que uno, bueno, se va con su 4 y puedo tener una actitud de mejorar o no. Pero si usted no sabe por qué se sacó 4, es peor. Y por el mismo secretismo en el diseño de la PAES, los resultados no llegan al aula. Y en la PAES yo puedo diagnosticar muy bien qué preguntas están fallando. Cuando yo trabajé en el Colegio García Flamenco hicimos una prueba tipo PAES para todos los niveles y detectamos, me acuerdo, que había una pregunta, me voy a inventar el ítem, la pregunta 50 era de física del área de óptica y nadie la contestaba. Entonces fuimos con ese resultado al maestro, mire qué pasa con este resultado, y me dijo, no, si eso yo nunca lo he dado. O sea, ¿cómo van a saber los hipotes? Yo soy químico y eso es del área de física, y como están integradas las ciencias naturales,
Entonces tomamos la decisión con la directiva de dar una capacitación al maestro, y en la siguiente medición ya logramos resolver ese vacío, y para eso son las pruebas, ¿verdad? Me tomo la temperatura, tengo fiebre, me tomo un antibiótico y ya vuelvo a la normalidad. PAES es una prueba que tiene 15 años diciéndonos que tenemos fiebre, básicamente. Tocaste un tema importantísimo, y no voy a decir de qué es la raíz, pero sí es de las principales causas de la deficiencia docente, es la sindicalización, que aparentemente es ganar más pero trabajar menos. Sí, el tema de las gremiales, digamos, nuestras gremiales tienen una historia, ¿verdad? Están muy fragmentadas. De hecho, esas mismas fragmentaciones han sido por problemas de intereses más políticos que técnicos. Está Andes 21 de junio, que está hoy en día muy alineada al gobierno, Bases Magisteriales, que está muy beligerante, Cimeduco, igual, Codines, etc. Nuestras gremiales, a diferencia de otras gremiales, cuando uno compara, digamos, su rol, su protagonismo dentro del sistema, y hay casos, desde doña Alba Ester Gordillo en México, ¿verdad? Que es un caso emblemático, hasta sindicatos muy fuertes técnicamente, como los chilenos en educación, por ejemplo. Nuestros sindicatos se han quedado atrapados básicamente en defender los derechos consagrados y los derechos logrados después del conflicto armado. Las conquistas. Las conquistas, ¿verdad? De evitar evaluaciones, de evitar... Llegamos al colmo, don Alfredo, que la ley de la carrera docente decía que había que cometer una falta muy grave 2 veces para perder la plaza. O sea, y lo voy a decir así, si usted violaba a una niña... Tenía que violar a 2. Tenía que violar a 2 para que lo echaran. Y eso era el colmo. Afortunadamente eso se cambió, pero se cambió hace poquitos años. Y yo creo que si bien el rol de los sindicatos tiene esa vocación importante de proteger, de salvaguardar los derechos consagrados y las conquistas, pero también tienen la responsabilidad de proponer, de argumentar técnicamente, ¿verdad? Para ser un poco más serios, más consecuentes y más éticos con su rol dentro del sistema. Y creo que no lo hemos logrado. Cuando se cerró Educo, por ejemplo, Educo, podríamos hacer un programa de Educo, pero el problema de Educo era de que la comunidad, y de hecho Educo surgió desde la comunidad, lo descubrió un equipo en la época de Cecilia Gallardo, vieron que había educación en ciertas comunidades donde no llegaba el sistema educativo, y era que la comunidad se había organizado para contratar al más letrado de la comunidad y pagarle con gallinas y aguacates el hecho de que le enseñara a los niños. Eso se institucionalizó y llegó a ser la esencia de la participación comunitaria, que era un bastión, digamos, entre comillas, de la izquierda. O sea, lograr que la comunidad fuera protagonista, actora principal de su destino, y así empezó Educo. Pero cuando ya Educo ingresó al sistema, y obviamente se generó un sistema paralelo, lo cual es discutible y criticable, los sindicatos no tenían el control que tenían en el sistema regular, porque era la comunidad la que contrataba al maestro. Y si ese maestro faltaba mucho, no lo volvían a contratar. Entonces ahí fue la pugna fuerte entre las gremiales y el Ministerio de Educación, a tal punto que la primera acción del primer gobierno del FMLN fue eliminar Educo, ¿verdad? Cuando sistema. El actual presidente era ministro de Educación. Exactamente. Lo cual es un poco, yo creo que Educo generaba ese paralelismo extraño, porque eran 2 sistemas en uno, pero se pudo haber discutido en el marco de la escuela rural, porque la ruralidad tiene características especiales,
y para mí lo más importante era salvaguardar la participación de la comunidad. Yo entiendo de que a veces papás del área rural no tengan criterio para contratar o no a un maestro, eso es discutible, puede ser que sí o que no, pero el nivel de participación que ellos tenían en la gerencia de su escuela, y nadie más que los padres pueden saber mejor si este maestro está rindiendo o no rindiendo, asistiendo o no asistiendo, porque los niños comunican todo. Entonces, pues creo que se le pudo haber dado otra salida más diplomática y técnicamente mejor a eliminar Educo, ¿verdad? Así como se eliminó, pero no se discutió mucho. Ese tipo de cosas se toman, son decisiones más políticas. En el próximo segmento, Oscar, quisiera hablar de la modernización de la educación, porque yo sí creo que nos hemos quedado casi que como en la edad de piedra, ¿verdad? Correcto. Aunque a veces en la edad de piedra, sin techo y con computadora. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Oscar, para mí el tema de modernización necesariamente pasa por una palabra: meritocracia. O sea, un sistema que no tiene como fundamento la meritocracia es un sistema, para mí, condenado a ser deficiente, corrupto, mal orientado
y creo que son las tres características de nuestro sistema educativo. Correcto. Sí, bueno, es un tema, a mí me apasiona, yo vengo trabajando desde hace ya como 6 años en sistemas meritocráticos de investigación, ciencia y tecnología. Hemos instalado en varias universidades indicadores meritocráticos de desempeño, a través del cual, digamos, podemos ver el rendimiento de cada quien, el impacto. Y efectivamente la modernización del sistema educativo pasa por lo que usted anotó, y yo le agregaría como 2 elementos más muy descuidados, que es el tema de costo-beneficio y tasa de retorno. Porque al final esos 2 elementos también nos ayudan a entender si estamos haciendo las cosas de manera eficiente y si lo que estamos invirtiendo está impactando donde esperamos, ¿verdad? El sistema educativo tiene como principal meta formar ciudadanos, y creo que estamos fallando, dados los indicadores de violencia que tenemos. Estos jóvenes de ahora son los hijos de la reforma educativa del 95, o sea, han pasado 95, 2005, ya podemos empezar a cosechar lo que sembramos en esa reforma. Y todo nos indica de que esta es una generación muy problemática, además de todas las otras variables del tejido social tan débil por la migración, por la violencia, por la falta de oportunidades, pero sí necesitamos tener una mirada crítica y ver cómo está funcionando el ministerio, su aparato administrativo, sus mecanismos y políticas. Y una de las cosas que vemos es, lo primero que llama la atención es la falta de visión de largo plazo. Yo creo que no sabemos para dónde vamos. Yo siempre he comparado al sistema educativo como un hijo, o sea, si yo a un hijo lo estoy cambiando cada 5 años de colegio, de orientación, o sea, le estoy haciendo un daño al cipote. O sea, yo creo que todo papá, sea donde sea, cuando usted pone a su hijo en el externado, en la escuela americana, en el liceo francés o en la escuela pública, usted tiene un plan que se gradúe de bachiller al menos y que tenga un futuro, ¿verdad? Pero lo que pasa en el sistema educativo es que cada 5 años, inclusive en gobiernos de arena, el primer plan que tuvimos en el año 95, que fue el plan decenal de Cecilia Gallardo, que buscaba calidad, cobertura, modernización y valores, ese plan era hasta el 2005. Pero sucedió que cuando fue el cambio de gobierno de Francisco Flores, apareció un nuevo documento de Evelyn Yacir que se llamaba Desafíos de la Educación para el Nuevo Milenio. Cortamos el plan decenal. Ese documento de Evelyn Yacir fue otra vez interrumpido en el gobierno de Saca por el plan 2021. El plan 2021 fue interrumpido por el plan social Vamos a la Escuela. Y este plan ahorita también va a ser interrumpido por otro instrumento de política que está generando el nuevo ministro. De tal forma que lo primero que vemos es la falta de orientación y de visión de futuro. El sistema educativo es como un buque muy grande que cuesta moverlo y pretendemos moverlo muy rápido, cada 5 años. Luego no estamos usando el currículum nacional, donde está el mapa de navegación del ciudadano que pretendemos formar. Y vuelvo al ejemplo, cuando usted está en un colegio de los clásicos, por llamar a algunos, el Externado, el Liceo, el García Flamenco, etc., hay un plan de navegación, digamos, y usted sabe qué tipo de ciudadano más o menos sale de esas instituciones educativas. En cambio, del sistema educativo público no sabemos qué es lo que está saliendo y cómo está saliendo. Entonces es un problema crítico y que no se ve que lo vayamos a resolver en el corto plazo porque no hay consensos. Y yo creo que eso es lo primero que tiene que buscar el gobierno, un consenso con los sectores, las fuerzas vivas de este país, para ver hacia dónde queremos orientar, cuál es la visión de país para que el sistema educativo esté alineado. Por ejemplo, creo que en Chile, por poner algún caso,
Ellos han tenido como ejes estratégicos de su sistema productivo con el cobre, con el vino, con estos peces como es industria pesquera, la industria pesquera, etcétera. Entonces tienen el sistema alineado en términos de emprendedurismo e innovación para responder a estos sectores. Pero aquí de repente alguien dice, vamos a hacer un centro logístico, vamos a hacer un centro turístico, vamos a hacer... Y hoy por hoy yo no sé si usted lo tiene claro, yo no sé para dónde vamos, qué es lo que pretendemos. Por lo tanto, el sistema educativo está como, digamos, buscando articularse con esa visión y sucede lo mismo en las universidades. Seguimos graduando cantidades de abogados y administradores de empresas, que es lo que creen los jóvenes que les va a dar de comer. A mí me llama la atención, teniendo 200 millas de costas de ancho de mar, no tenemos una sola carrera de ciencias del mar, ciencias de la costa, oceanografía, biología marina. Como que eso es un mundillo para los pescadores artesanales. Bueno, mire, ese para mí es un tema muy personal porque mi padre fue de los pioneros de la industria pesquera aquí en El Salvador. Y nosotros vendimos nuestras empresas en el 85 cuando se pudrió la empresa, la industria, mejor dicho. Y ahora están quebradas todas las empresas pesqueras. Y en ese entonces, me recuerdo yo, había el bachillerato de pesca, sí. Que de cierta manera era bueno, pero hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, que dijiste que el propósito del sistema educativo es formar ciudadanos. Ahora, pero para formar ciudadanos hay que formar maestros. También, exacto. Y aquí carecemos de escuelas normales. Exacto. Que para mí que es de las carencias más importantes de nuestro sistema educativo. Ese es un tema también apasionante. David Escobar dice que hay 3 profesiones que se forman claustrales, decía él, los militares, los sacerdotes y los maestros. Y no era por casualidad la formación claustral. Las escuelas normales, así como los seminarios y las escuelas militares en su estilo cada una y respetando las diferencias, lo que buscan es una atmósfera, un ambiente de formación. O sea, no es por casualidad. Y más allá de las críticas que pueda haber y los desacuerdos, las escuelas normales se cerraron por 2 razones. Creo que una de carácter político, porque ahí era una escuela también gremialista, y también por el costo, porque obviamente al estar en un formato claustral hay que pagar comida, etcétera, todos los costos como igual al estilo de los dorms, digamos, de universidades del primer mundo, ¿verdad? El housing donde ahí viven, etcétera. Lamentablemente, después de la reforma de Beneke y después del conflicto, la formación docente, creo que fue el año 80, el último año que trabajó la Escuela Normal Masferrer, se delegó a los institutos técnicos y después a las universidades, y se crearon los profesorados. ¿Quién quiere ser maestro? Es la pregunta, ¿verdad? Si yo voy a un colegio élite, al liceo francés o a la escuela alemana, y le digo, a ver, señores bachilleres, levante la mano quién quiere ser maestro o maestra. Eso es un drama, ¿verdad? Porque en no pocos casos la profesión está tan desvalorizada socialmente que los estudiantes van a las universidades, sobre todo los que vienen con paes muy bajas, quieren ser médicos, no quedan, o ingenieros, o abogados, o administradores. Y son verdaderas fábricas de frustrados. Exactamente. Y bueno, esta semana, no sé si vio la nota, que 4 de cada 100 aprobaron la prueba de admisión de la UES. De la Nacional. De la Nacional. Y ahí viene el pronóstico, ¿verdad? Muchos de esos que tienen un rendimiento muy bajo van a optar por el profesorado, ¿verdad? Porque es una carrera, y yo siempre he puesto el ejemplo con la medicina. ¿Por qué la carrera médica la cuidamos tanto? ¿Verdad? La carrera médica tiene una formación básica, después rotan por cirugía, medicina interna, obstetricia, pediatría, después
hacen todavía un año social y han estudiado 7 años y no son nada, son médicos generales. Y después tienen que hacer su especialidad 3 o 4 años más para ser ortopeda o lo que sea. Al final la carrera dura 11, 12 años. Los errores del médico se entierran y los del maestro se replican y es más peligroso. Claro. Lo que pasa es que no se nota. La carrera magisterial es la más corta, la de empleabilidad entre comillas más rápida y una de las peores en términos de controles de calidad. Entonces estamos creando una industria oculta cuyo impacto va a ser terrible para el futuro. Un tema importante, la tecnología, y tú estás en eso. Yo creo que la computación es uno de los instrumentos más importantes que se ha generado en la historia de la humanidad. Claro. Y aquí la estamos desperdiciando. O sea, y muchos creen que darle una tablet a un alumno, eso es la panacea. Cuando está el Internet, o sea, la conectividad, está la educación a distancia, que ha funcionado también en primer mundo, y está el software educativo, que es un instrumento tan valioso. Bueno, ahí tenemos que leer a un sociólogo contemporáneo, Manuel Castells, decano de la Universidad de Berkeley. Él habla de la galaxia de Internet, de la sociedad de la información, de la economía del conocimiento, de la empresa en red. Nos está dando todas las claves sociológicas y económicas para entender cómo está funcionando el mundo, la ubicuidad, o sea, hoy en día el mundo no para, las empresas no paran, los mercados bursátiles están y tenemos una generación de niños nativos digitales que están naciendo. De hecho, uno de los indicadores raros que tenemos es que tenemos 1.8 celulares por persona. Hay mucha telefonía celular que está ejerciendo un factor alfabetizador silente, ¿verdad? Muchos niños se están alfabetizando por el uso de... Silente pero desorientado. Desorientado, exacto, y peligroso. Entonces el tema de las tecnologías es fundamental. Hoy yo creo que no concebimos ni en las empresas más rurales la no existencia del Internet y siempre hay una necesidad, digamos, de sistemas informáticos básicos o sofisticados, sistemas contables, sistemas tributarios, es decir, las tecnologías están ahí y tenemos que educar, es parte de la formación en ciudadanía, ¿verdad? Las tecnologías son una herramienta, un instrumento, no son un contenido en sí mismo, al menos que se quiera estudiar como tal, pero son una herramienta fundamental para el futuro. La brecha digital del sistema educativo salvadoreño salta. Yo terminé unos estudios que hicimos sobre brecha digital en 2004 y la relación era como de 800 estudiantes por computadora. Hoy es posible que haya bajado a 300, 400 estudiantes por computadora. Que todavía es demasiado. Que es demasiado. El otro drama es el tema de conectividad. La misma geografía nuestra es compleja. Este programa que se quiere desarrollar aquí de una computadora por un niño tiene su origen en uno de los programas más exitosos, que es el Plan Ceibal, en Uruguay, donde casi todos los niños ya tienen computadoras y ahora están haciendo introducción de impresión en 3D en cada escuela, o sea, va muy rápido. Y eso ha tenido todo un estudio, un análisis de qué contenidos, el tema generacional, porque hay muchos maestros que son de la guardia vieja todavía, no son nativos digitales y se resisten, y lo ve mal el maestro que el alumno sepa más que él, y los niños llegan a la escuela con más competencias. Pero acá la realidad no es como en Uruguay, que es todo plano, ahí no hay montañas. Para la conectividad se hacen redes de redes, lo cual permite una conectividad plena y de buen nivel. Por lo tanto, aquí tenemos que resolver. En Honduras se hizo un ejercicio impositivo interesante, le dijeron a las empresas de telefonía, o nos dan internet a las escuelas o no operan acá. Que fue un poco así, pero me da la impresión que para atender 6.000 escuelas
no debe ser un costo muy alto para empresas tan grandes. No, y la tecnología, si no somos el único país Sí, con montañas, exacto. sea, la tecnología existe. Entonces yo creo que se podría generar un poco de presión, pero después viene el tema más delicado, que es formar al maestro en estas habilidades, destrezas. Y ahí van las escuelas normales. Y ahí van exactamente, porque digamos, si el maestro no tiene las competencias y no está alfabetizado, y el alumno con otro caudal de información mucho más fuerte, pues se puede generar conflicto. Y eso es bastante crítico. Hicimos un estudio este año de penetración de celular en la escuela y 7 de cada 10 alumnos tienen celulares. O sea, eso es una realidad que no vamos a luchar contra ella. Y también detectamos de que el 80% de los docentes se resisten a incorporar el celular como una herramienta didáctica, ¿verdad? Porque esa es otra salida. O sea, si se me viene la avalancha cultural de tecnología, no la voy a detener, no me voy a poner en contra, lo que tengo es que canalizarla. Si tienen celulares, que los usen para tomar videos, fotos, para hacer reportes, para grabar entrevistas, que usen como una herramienta, como un dispositivo, ¿verdad?, para la educación. Pero hay resistencia, ¿verdad? Así que ahí tenemos un reto enorme, tenemos que tener cuidado porque creo que ahorita se van a repartir las primeras 50.000 computadoras y nos corremos el riesgo de muchos fenómenos colaterales, docentes no capacitados, el tema de reposición, los niños por su naturaleza dañan mucho el equipo, el tema de violencia, ¿verdad? No va a ser nada raro que anden robando esas computadoras, el tema de software, cuál utilizar, cómo utilizar, y el tema de conectividad, ¿verdad? O sea que eso es un problema no tan sencillo como repartir computadoras, y quizás electoralmente sí se va a lograr el efecto de decir, bueno, repartimos 50.000 o 100.000, luego empaquetamos esto y nos tomamos fotos y ya, pero creo que eso no resuelve el problema, al contrario, ¿verdad? Lo puede agudizar. Hay que darle seguimiento, pero en el tercer segmento, Óscar, me gustaría que tocáramos temas estructurales, porque yo creo que nada hacemos con hacer un buen diagnóstico. Exacto. Si dejamos las estructuras como están, claro, que es una estructura, a mi manera de ver, a veces hasta contraproducentes. Así es. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Óscar, ya mencionaste Educo, creo que hiciste un análisis muy bueno, pero me gustaría leerte parte de un artículo que salió en el Wall Street Journal, que se titula El milagro de Chile va en reversa, y mucho tiene que ver con la educación. Solo voy a leer lo que he subrayado, y dice así, dice: es por eso que hay que darle la nota máxima de honestidad al ministro de Educación de Chile, Nicolás Eyzaguirre, quien reconoció en junio que la promesa de campaña de la presidenta socialista Michelle Bachelet de eliminar la desigualdad de la educación chilena requiere retirar la libertad con la que cuentan actualmente los padres para elegir el colegio de su hijo. O sea, es un cambio, a mi manera de ver, destructivo y al fondo contraproducente, como ya vamos a ver. Bienvenidos al Chile de Bachelet, dice, en el que la libertad es un problema porque perturba el mundo feliz de la igualdad de los socialistas. Aprender más ahora y ganar más después son síntomas de injusticia a los ojos de la presidenta y los militantes de su partido.
Bachelet ha incrementado los impuestos de todo, desde el capital hasta el consumo. Un objetivo es ahogar a la clase inversionista, haciéndola más pobre para que la inequidad caiga. Sin embargo, es más probable que las disparidades de ingresos aumenten, ya que los ricos tienen formas de proteger sus ingresos, mientras que los pobres dependen de la creación de empleos a partir de la inversión para ganarse el pan de cada día y generar riqueza. Contraproducente. Dice, las mayores tasas impositivas supuestamente deben generar más ingresos que el gobierno asegura que serán gastados en la mejora de las escuelas públicas. Dice. Sin embargo, en el improbable caso de que los ingresos tributarios aumenten mientras los inversionistas salen en desbandada, no hay una correlación entre los incrementos de gastos en los salones de clase controlados por los sindicatos y los resultados académicos. Los autores intelectuales del plan parecen reconocer esto, y es por eso que desean destruir la competencia de las escuelas privadas. Y aquí vamos a lo de los vouchers, que es una de las propuestas, creo yo, debemos analizar. El popular programa de vouchers en Chile comenzó en 1981. Actualmente permite que los estudiantes reciban una educación en una escuela privada no sindicalizada con una combinación de recursos del gobierno y ayuda de los padres. También permite admisiones selectivas. El programa ha sido enormemente exitoso y según el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, con sede en Santiago, cerca de 1.9 millones de niños, o sea el 54% de la población entre kinder y último año de secundaria, ahora asisten a escuelas privadas usando vouchers del gobierno. De ellos, cerca de 1.1 millones, o sea 31% del total, asisten a escuelas con fines de lucro usando un voucher. La nueva ley, la cual fue aprobada en la Cámara Baja el mes pasado y que ahora será presentada en el Senado, prohibiría que los estudiantes usen vouchers para asistir a las escuelas con fines de lucro y que los colegios que reciben subsidios públicos cobren un copago de los padres. Además, los colegios ya no tendrán permitido seleccionar estudiantes debido a que aparentemente es injusto que los niños dotados aprendan a su propio ritmo. O sea, es un himno a la mediocridad. Eso es cruel, dice. No afectará a las familias acaudaladas de Chile, pero muchos niños de bajos recursos saldrán perdiendo. Según Libertad y Desarrollo, las inscripciones de las escuelas públicas cayeron en 545,000 estudiantes entre el 2004 y 2013, mientras que los colegios privados subsidiados han incrementado sus alumnos en 364,000. El hecho de que muchos padres hagan el sacrificio de hacer copagos demuestra lo mucho que desean evitar las escuelas públicas. O sea, ¿por qué quiero leer esto, Oscar? Porque muchas de estas legislaciones de buena fe, entre comillas, y con buenas intenciones, entre comillas, terminan dañando al más pobre de los pobres. Sí. Termina generando una educación mediocre y termina corrompiendo el sistema educativo. No, definitivamente yo creo que eso es un aspecto que se ha discutido y podríamos abordarlo desde muchos puntos de vista. Yo creo que primero el primer punto de partida es la diversidad humana, ¿verdad? No todos tenemos los mismos intereses, las mismas percepciones. Y más allá de la diversidad de enfoques, de pensamientos, de ideas, y voy a poner un ejemplo clásico y conocido acá, ¿cuáles son los mejores colegios de La Paz? No es por casualidad. La escuela alemana. La escuela alemana, el externado. Yo a mis hijos, y aquí perdón que te inyecte esto,
yo vivo pegado a la escuela americana. La mayoría de mis amigos tienen sus hijos en la escuela americana. Yo puse a mis hijos en escuela alemana.